Hablemos del hábitat. Se edificó la ciudad y se pensó con nosotros en la periferia. Nos quedaron los márgenes, mientras nuestra fuerza de trabajo les generó su riqueza. Hasta que irrumpimos. Tomamos el terreno gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que creyó en la política autogestionaria que le presentó en ese momento el movimiento de pobladores. El proyecto era para beneficiar a 80 familias y nosotros sobrepasamos la meta y hemos beneficiado con este proyecto, con el mismo recurso, a 125 personas. Así que nosotros no sobrepasamos 10. La ciudad está dejando de ser ajena. Cada paso de las organizaciones sociales y las comunas viene a dar al traste con un modelo civilizatorio que se enfrenta al modelo del capital. Cuando en Venezuela hablamos del hábitat del socialismo, visualizamos el futuro de la comuna. Nuestra nueva geografía tiene los ojos de Chávez en la pared. ¿Por qué crees tú que es tan difícil conseguir vivienda propia? ¿Será porque es un negocio? ¿Sabías que Venezuela tiene la política de vivienda más avanzada del continente americano? ¿Cómo será el hábitat que entre todos diseñemos? ¿Te imaginas una ciudad democratizada, pensada por nosotros? ¿Qué va a pasar con la misión vivienda si la oposición toma el poder en Venezuela? Descomunal. Hablemos de hábitat, poniendo el foco en un interrogante principal, el derecho a la ciudad. Y para esta conversa nos traemos a Rigel Sergen, uno de los referentes principales de la lucha contra el latifundio de concreto. También es líder del movimiento de inquilinos. Siempre está al frente cuando intentan hacer un desalojo arbitrario contra nuestro pueblo. Al día de hoy asume otra trinchera, es diputado de la Asamblea Nacional. Y, sin lugar a dudas, es un chavista confeso. Desde los estudios de la radio comunal La Minca, en el ámbito de la comuna Miraflores, comandante Chávez, estamos aquí en la ciudad de Caracas. Bienvenido, Rigel. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los comuneros y comuneras. Okay. Bueno, Rigel, mira, hemos escuchado por allí que comulgas mucho con la idea del comandante Chávez, ¿no? De la construcción de base, la construcción popular, inclusive del desarrollo del Estado comunal. ¿Podríamos decir que eres un chavista confeso? Sí, un chavista construido desde el calor de la lucha social, ¿no? Que creo que, eso es todo lo que tenemos que ser los chavistas, hombres y mujeres, que luchamos por un mejor vivir y que, que nos hemos criado, hemos militado en eso que nos llamó el comandante Chávez a creer, ¿no? Y creo que, somos unos creyentes de una mejor sociedad y, eso es el chavismo, ¿no? Una lucha constante, cotidiana, permanente, colectiva por mejores condiciones de vida, por un mundo mejor. Y ahora, hablando sobre esas condiciones de vida y hablando un poquito sobre el hábitat, ¿no? En lo que es la ciudad, en lo que es Caracas y todo este tema, entendiendo también que la construcción de la ciudad acá en Caracas ha sido una construcción colonial, o sea, es algo que venimos heredando desde hace muchísimos años y que también se ve, privilegiado cierta parte del territorio para una clase que tiene un poco más de poder económico, mientras que la gente humilde, pues la gente normal como nosotros, entonces tenemos que quedarnos en las periferias, ¿no? Hablando sobre este tema, más o menos para ti, o qué puedes contarnos sobre qué significa el derecho a la ciudad. Sí, precisamente la lucha, la militancia revolucionaria se da porque consideramos que existen unas injusticias que queremos revertir, que queremos transformar, ¿no? Y en la ciudad, precisamente, que son los espacios donde históricamente la gente se concentra para hacer vida en comunidad, la ciudad contradictoriamente, que permite esa concentración de hombres y mujeres para relacionarse socialmente, contradictoriamente se expresa en ella, en ese territorio, una cantidad de injusticias, de desigualdades, de exclusión
Y bueno, en las ciudades se expresa precisamente ese modelo del capital, ¿no? Que no es solo un modelo económico, sino que también se expresan las otras dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos en las ciudades como hay gente que tiene garantizada todos los derechos y hay otra gente que no lo tiene. Y precisamente esa lucha por los derechos de las mayorías, bueno, ha hecho que queramos o que la misma gente se haya dado otra forma de vivir y de habitar en la ciudad. Así fue que nacieron nuestros sectores populares. Bien, como decía, la gente se empezó a establecer en las periferias, o sea, principalmente ciudades como Caracas, pero esta historia se da básicamente, prácticamente en toda la patria grande, en toda América Latina, ¿no? Entonces, primero en la práctica la gente dijo, bueno, yo tengo derecho a vivir mejor, ¿no? Y de eso se trata el derecho a la ciudad. Y ese concepto creo que venimos incluso transformándolo, porque bueno, ese de poder vivir mejor no solo se tiene que expresar en la ciudad, también se tiene que expresar en el campo. Aquí precisamente la historia de cómo se urbanizó Venezuela, bueno, fue por el tema del rentismo petrolero, en donde también en los gobiernos a inicios de la Cuarta República abandonaron el campo, o sea, no hubo una política en el campo y eso hizo que la gente se trasladara a la ciudad, ¿no? Y el crecimiento urbano de Venezuela fue uno de los más exponenciales, lo más rápido que se dio en todo el continente de Latinoamérica y eso a su vez, bueno, creó una cantidad de desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos luchando precisamente por revertir esas desigualdades y es lo que, bueno, no solo aquí en Venezuela, sino eso ha sido el producto de una lucha de los pueblos, no solo en América Latina, también en Europa. Bueno, se viene gestionando ese derecho a la ciudad. Pero también, como te decía, ha venido evolucionando. También se ha hablado de las ciudades rebeldes, porque bueno, tampoco se trata de seguir con el modelo explotador que no transforma nada dentro de las ciudades y que siga existiendo exclusión, que sigan existiendo pobres y ricos, que bueno, que se garantizan algunos derechos por encima, o mejor dicho, a través de la explotación de otros, y básicamente que todavía manden unos sobre otros, ¿no? Entonces, esa transformación del derecho de la ciudad o esa amplitud, venimos hablando, algunas organizaciones, algunos movimientos sociales en la América Latina y en otras latitudes, del derecho al habitar, que creemos que es un concepto un poco más amplio, ¿no? Y eso incluye a los distintos territorios, ¿no? Y el derecho al habitar, bueno, te plantea otra forma de relacionarse entre las personas y básicamente en que la gente tiene que ser el protagonista de ese hacer, de ese habitar y de esas relaciones sociales que se dan en el territorio. Y precisamente sobre ese derecho al habitar, Rigel, en la Revolución Bolivariana se ha hecho un esfuerzo verdaderamente descomunal para cambiar esa desigualdad que tú estás planteando, ¿verdad? Y precisamente para avanzar en el acceso a un hábitat digno. Entonces, ¿cómo crees tú, o más o menos cuál sería tu balance de esta situación, y cómo crees tú que pudiésemos superar estas desigualdades para poder acceder a un hábitat digno? Bueno, creo que lo primero que hemos logrado en este proceso de transformación, de revolución, con respecto a ver cómo superamos esas contradicciones que se dan en las ciudades, básicamente, porque bueno, gran parte de la población vive en las ciudades. Primero trata del reconocimiento. Creo que el comandante Chávez lo primero que hizo fue reconocer a ese pueblo que habitó precisamente, incluso ocupó grandes extensiones de terrenos públicos y privados para buscar esa mejor calidad de vida. Pero no solo es que los ocupó y los habitó, sino que también los transformó. Y allí se encuentra también unas condiciones, una potencialidad de la gente. O sea, ciudades como Caracas, por ejemplo, el 60% del hábitat lo construyó la misma gente, ¿no? O sea, lo autoconstruyó,
lo gestionó por esfuerzo propio, se estableció, como decía, donde encontró, donde pudo, con lo que tenía, y construyó ese hábitat que es el hábitat popular, ¿no? Como también se le llama, ¿no? Entonces, bueno, la Revolución Bolivariana primero ha reconocido ese hábitat popular, esa potencialidad de nuestro pueblo, cuando en periodos anteriores lo que se quería, por ejemplo, era desaparecer los barrios. Pasar por allí una aplanadora, o sea, la visión urbanística, Claro. Incluso de personajes que estuvieron en instituciones, bueno, era que allí se tenían que hacer proyectos terraciales, llamaban, y poder embellecer la ciudad para eliminar todos esos rancheríos Sí, los feos, ¿no? barrios y todo. Los barrios. Sí, sí. Y bueno, pasar y terraciar, como ellos le llamaban, era llevarse a la gente también, ¿no? Claro. Era incluso desaparecer a la gente que hizo ese hábitat, ¿no? Entonces, bueno, ese reconocimiento que el comandante hizo, que al final fue la expresión de lo que la gente estaba diciendo, creo que el gran avance en el tema del hábitat es no solo reconocerlo, sino también generar políticas para transformarlo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, tiene que ver, el segundo aspecto, aparte de reconocer esa situación y esa potencialidad, es el tema de la democratización del suelo. Una de las principales leyes, creo que nosotros también en el tema del derecho al hábitat, hemos hecho grandes transformaciones en términos legislativos, ¿no? Que vienen sustentando esas transformaciones, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento de los comités de tierras urbanas, la ley especial de regularización de tenencia de los asentamientos urbanos y perurbanos, una ley muy revolucionaria. Estaría entre las más revolucionarias, una de las leyes que garantiza el desarrollo del poder popular. Y esa ley, entre otras cosas, permite la democratización de la tierra. Eso creo que sería un elemento también importantísimo con respecto al tema del hábitat. Y bueno, lo otro tiene que ver también con el tema de la vivienda, porque bueno, que está incluido en el tema del hábitat y no lo podemos ver separado. A veces creemos, bueno, que la vivienda es solo 4 paredes y un techo, pero está involucrado con el vivir y con el hábitat, ¿no? O sea, no se puede ver la vivienda separado del trabajo, de la salud, del equipamiento urbano, de la convivencia, de la vida en comunidad, mejor dicho. Correcto. Entonces, en ese sentido, también es un gran desarrollo que hemos tenido de también reconocer el derecho al hábitat y en particular el derecho a la vivienda, precisamente como eso, como un acceso o un derecho colectivo que todas y todos tenemos que tener y no como una mercantilización. Eso no significa, aparte de estos avances, que, bueno, que tenemos muchas cosas también por avanzar y transformar en el tema de la vivienda, en el tema del hábitat. Yo diría en ese sentido, en este balance, que uno de los grandes retos que tenemos en ese sentido, bueno, tiene que ver con el tema de dónde se gestiona ese hábitat. ¿Quién lo planifica? ¿Cómo se planifica? ¿Con quién se planifica? ¿Y con quién se gestiona, ¿no? Y el tema de gestionar el hábitat tiene que ver con el poder, ¿no? Claro. Hoy día todavía el poder del Estado burgués, vertical, existe y se sigue imponiendo, ¿no? Creo que por eso el gran reto de los distintos movimientos sociales que creemos en la comuna, creemos que ese es el paso para poder ser autogobierno. Entonces, bueno, si estamos en revolución reconociendo ese hábitat, estamos también transformándolo para el buen vivir, un paso importante que nosotros tenemos que consolidar y que es una tensión que existe en ese estado que todavía no se niega a morir y en este proceso de construcción de otra forma de vivir o de otro estado, bueno, está el tema de la gestión del territorio, que tiene que ver con un proceso autogestionario y creemos que esa es parte del balance que está un poco negativo, ¿no? ¿Cómo logramos procesos autogestionarios en el hábitat y en el territorio? Rigel, conversando un poquito sobre comuna y sobre revolución, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Te hago una pregunta, ¿a ti te gusta el chocolate? Sí, ¿Tú claro. tomas chocolate? Aquí todos somos muy chocolateras y chocolateros, ¿verdad? Sí. Mira, acá tenemos, si quieres por acá, camarada, por favor, queremos invitarte un chocolate, pero es un chocolate muy especial, un chocolate comunero. Ok. ¿Y por qué es comunero? Porque, bueno, este chocolate
se produce en la empresa de propiedad social comunal Che Guevara, de la comuna Che Guevara en el estado Mérida. Entonces, bueno, esta gente, bueno, tiene añísimos trabajando y han logrado un producto muy bueno y que gracias a la Unión Comunera y al trabajo conjuntamente que tenemos, podemos disfrutar de este producto acá en la ciudad de Caracas, en la panadería de La Minca. Así que, bueno, te invito a que lo pruebes ahí y nos des tu visto bueno, a ver qué tal. A ver si pasa la prueba o si no pasa la prueba. Está bueno. Yo considero que está muy bueno. Está concentrado. Está descomunal este chocolate, Rick, ¿verdad? Bueno, el compromiso de acercarnos por allá y ver todo ese proceso productivo de una comuna. Sí, y no, y que también, bueno, ellos hacen también bombones, tienen toda una gama de productos a partir del chocolate y el cacao. Agradecerles a los comuneros de la comuna Che Guevara. Y un saludo también a toda esa gente por allá, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, vamos a retomar otra vez un poquito, porque si no vamos a quedar hablando nada más del chocolate, que nos gusta mucho, pero también venimos a hablar de hábitat, ¿no? Entonces, bueno, Rigel, mira, la organización popular es clave para poder lograr un hábitat digno, o lo más digno posible, para nuestra clase. Entonces, desde el movimiento de pobladores, se habla de la revolución urbana. Entonces, queremos que por favor nos expliques un poco sobre este concepto y cuáles son los frentes de lucha del movimiento de pobladores, por favor. Sí, bueno, precisamente como estábamos compartiendo que en la ciudad existen contradicciones y principalmente tiene que ver con la temática del poder, con el tema económico. Cuando hablamos de una revolución es bueno para transformar esas relaciones sociales que se dan en la ciudad y esas relaciones también principalmente de dominación, ¿no? Un poco lo mismo que estábamos desarrollando con las preguntas anteriores, de bueno, al final quién es el que manda, ¿no? Y el poder económico sigue teniendo, luego de tantos años de revolución, un peso fundamental en la economía venezolana y se expresa también en las economías que se dan en las ciudades, ¿no? Y peor aún se da cuando el poder económico y el poder político se unifican, ¿no? Correcto. O sea, allí las desigualdades son mayores, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos planteando una revolución urbana, estamos planteando precisamente romper con esas relaciones de dominación que existen en las ciudades. Y entonces, bueno, básicamente cuando hablamos de una revolución urbana, ¿qué estamos diciendo? Bueno, primero, bueno, tiene que ver con la gestión de la ciudad, ¿no? ¿Dónde está el poder hacer? Como decía también el comandante Chávez, ¿no? Entonces, el poder de decidir. Bueno, ¿quién decide entonces el uso de la ciudad? ¿Quién decide si se van a hacer viviendas, si lo que prevalece es una economía de mercado, etcétera? Bueno, el poder económico tiene su garrote para imponer eso a las grandes mayorías, ¿no? Entonces, la revolución urbana tiene que transformar esas relaciones de poder para democratizar la participación y la toma de decisiones. En segunda instancia, creemos, como también decía anteriormente, el tema del suelo. O sea, no podemos hacer una relación, una revolución, mejor dicho, en el ámbito urbano, si nosotros no generamos una política de suelo para que también lo podamos democratizar. Los suelos se lo apoderaron durante la colonia y durante todo ese proceso de repatriación de grandes extensiones de tierra a los grandes apellidos, que precisamente el presidente Nicolás Maduro se ha referido al tema de los grandes apellidos. Bueno, eso viene de la época de la colonia, entonces nosotros tenemos que revertir esa situación porque todavía están allí, ¿no? Entonces por eso hay que democratizar el acceso al suelo urbano y darle también seguridad jurídica, lo mismo que estamos hablando de la situación de los barrios. En tercera instancia, bueno, la capacidad para poder hacer las transformaciones que se tengan que hacer en las ciudades, bueno, también tiene que ver con un tipo de economía, a propósito también de la experiencia comunal productiva. Bueno, nosotros necesitamos que el hábitat, la gente tenga capacidad de producir su hábitat, ¿no? Entonces, nosotros desde el movimiento de pobladoras y pobladores apostamos por procesos autogestionarios para producir el hábitat, que no es pegado bloque, por cierto, no es, bueno, nosotros vamos a construir aquí, no, o sea, es pasar por todo el proceso del hacer hábitat, ¿no? Y eso involucra, lo primero es la organización de la gente,
Segundo, la planificación, y que la planificación sea con la gente. Allí otro elemento tiene que ver con el tema económico, precisamente para poder hacer. Y bueno, últimamente, y por último, después, bueno, que sí, transformas el hábitat, bueno, también el tema del uso, que también un poco tiene que ver con el tema del suelo, ¿no? Lo otro que también nosotros venimos luchando fuertemente y que lamentablemente también, bueno, por los sectores económicos que nos han atacado fuertemente en la Revolución Bolivariana, tiene que ver con el tema de los desalojos, ¿no? Que el tema de los desalojos también pasa por el tema de la mercantilización de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que desmercantilizar la ciudad, que al final se trata de mercantilizar la vida. Y bueno, tiene que ver con este planteamiento que también hacía, de bueno, la ciudad como un negocio, la vivienda como un negocio, el hábitat como un negocio, o el hábitat para la vida, para tener otras relaciones, ¿no? Entonces, bueno, por allí van las distintas transformaciones y las revoluciones que tenemos que hacer, y los distintos frentes de lucha que nosotros hemos logrado en estos ya 20 años que tenemos de plataforma, porque el Movimiento Pobladores al final es una plataforma, un espacio de encuentro de distintas luchas barriales, de trabajadores y trabajadoras residenciales, del movimiento ocupante, de los inquilinos, de los compañeros que autogestionan su hábitat, que producen vivienda y hábitat por autogestión. Y bueno, en ese camino nos hemos encontrado y bueno, hemos apuntado también a la lucha por la vía o por la construcción de la comuna. Correcto. Y hablando, bueno, también de la comuna, el comandante Chávez fue un gran impulsor de la comuna precisamente porque se planteaba la relación entre nosotros, entre la gente humilde, entre nosotros los iguales, pues, desde otra lógica, desde otra perspectiva. Ahora, ¿cómo podemos entender esta comuna desde los espacios urbanos? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta desde tu perspectiva? Bueno, lo hablamos unos minutos antes, de que es un reto hacer comuna en la ciudad, ¿no? Principalmente, bueno, por esta misma concepción de que se da en la ciudad, de cómo se dan las relaciones. O sea, en la ciudad se expresa exponencialmente el capital, y el capital al final se reproduce precisamente, bueno, para poder sustentar y poder seguir reproduciendo el capital. Entonces, bueno, es el tema de la relación capital-trabajo-capital, lo que se da con mayor amplitud en las ciudades, distinto que no se da tan abiertamente, pero se sigue generando en otros espacios del hábitat, ¿no? En el campo, etcétera. Entonces, bueno, creo que el principal reto tiene que ser, o que tenemos que lograr, es sumar a un conglomerado de gentes, de pueblos, de trabajadores y trabajadoras, que los tenemos principalmente en los barrios, a construir esa alternativa, ¿no? Primero a cuestionarse esa ciudad, y ante ese cuestionamiento, una ciudad excluyente, como decíamos al principio, bueno, entonces construir una alternativa distinta. Y entender que en esa construcción de alternativa distinta no va a venir caída del cielo, y tampoco va a venir de esa institucionalidad o de ese Estado que todavía existe, como lo decíamos, que sigue teniendo rasgo de verticalidad, sino, bueno, tiene que parirse desde abajo, ¿no? Entonces, la organización en el territorio creo que es fundamental, no puede ser aérea, tiene que ser precisamente en el territorio. Y lo otro que tenemos que lograr también como un gran reto es el tema económico. O sea, creo que es transversal también y es necesario, ¿no? Particularmente en el proceso que hemos vivido en los últimos años con el bloqueo que hemos sufrido, y bueno, que ha demostrado que no podemos seguir dependiendo del rentismo petrolero, que tenemos que producir. Entonces las ciudades también tienen que ser productivas, y para que una ciudad sea productiva, bueno, estas experiencias comunales también lo tienen que ser, ¿no? Y no pueden ser y no tenemos que tener tampoco una visión aislada, ¿no? Un poco también lo que explicabas de cómo se viene dando el proceso. Creo que la experiencia de la Unión Comunera también un poco nos orienta cuál es el camino que nosotros tenemos que generar para poder construir
comuna en las ciudades. Somos el pueblo de Chávez, seguro es que los pobres están con Maduro. Primero, porque encarna un proyecto de transformación no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, desde la gesta de la independencia hasta por el proceso que inició nuestro comandante Chávez por un mundo mejor y por un buen vivir. Segundo, porque tiene características del pueblo. Es un hombre luchador que no se amilana ante las dificultades. Tercero, votamos por el presidente Nicolás Maduro porque es un hombre trabajador que pese a las dificultades sigue empeñado en dar soluciones colectivas a todas las comunidades. Votamos por Nicolás Maduro también porque es un hombre innovador, que pese a las dificultades, pese al bloqueo, pese a toda la fuerza que ha tratado de imponerse desde el imperialismo y también desde personajes de la derecha y de los grandes apellidos a nivel de Venezuela, no ha claudicado, no ha entregado y ha acompañado al pueblo en sus luchas.